médicos, por ejemplo, que han ganado el Premio Nobel de Medicina, se oponen a las vacunas con argumentos contrarios a toda la evidencia científica. Entonces no sabe uno, creen en la ciencia en un momento dado y en otro momento por cuestiones, no sé, emocionales o de creencias, desechan la herramienta científica. ¿Sí? Ahora se habla de que las vacunas van a transformar el cerebro, que van a afectar el cerebro, que van a generar despoblación, que van a generar, van a hacer que la gente se vuelva estéril, tantas cosas que surgen, pero sin ningún respaldo. Simplemente en ese momento no hay argumentos, sino que hay son opiniones. La opinión, una opinión simplemente traída de los cabellos, porque no hay ninguna evidencia que soporte esas afirmaciones. Pero la cosa está complicada. Bueno, ya se incorporaron 8 personas, vamos a iniciar. Mire, he estado revisando los exámenes, los miro, los vuelvo a mirar y no logro entender muchas cosas. Hay unos que ni siquiera cumplieron con haber etiquetado el archivo con los códigos. Entonces yo bajo todos los exámenes, los meto en una carpeta para después comenzar a revisarlos y no me aparece el nombre ni por dentro, ni en la etiqueta del archivo, ni me aparece el nombre por dentro del examen. Entonces realmente uno no entiende ese comportamiento. ¿Cómo puede pretender alguien enviar un examen sin identificarse? ¿Qué pensará? ¿Qué hará el profesor? ¿Cómo va a calificar un profesor si no hay una identificación de los miembros del grupo? He estado pensando que voy a cambiar la estrategia para el examen final. En el examen final no vamos a colocar problemas. Yo veo que tienen muchísimas dificultades ustedes para la resolución de problemas. Ustedes están acostumbrados a resolver ejercicios. Cuando se les ponen problemas, se les reúne el cielo con la tierra, dirían los católicos. Entonces, el examen final lo voy a hacer individual y lo voy a hacer teórico, para saber cuál es el nivel cognitivo, qué quedaron, qué conocimientos quedaron. Pero entonces no les voy a poner problemas, porque ya realmente me doy cuenta de que tienen dificultades para la competencia de resolución de problemas. ¿Sí? Entonces, espero que con esa estrategia puedan tener un desempeño mejor. Entonces vamos a hacer todo el examen final, va a ser individual y va a ser teórico. Va a ser de teoría razonada, lógicamente. Bueno, vamos a continuar entonces. Espero subirles las notas más tardar mañana en la tarde. Y voy a resolver el examen el viernes en la hora de asesoría. Tenemos asesoría el viernes de 4 a 6 y la primera hora del viernes la voy a dedicar a resolver el examen. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el estudio de los inversores. Veamos acá que tenemos. Muy bien. Entonces, ven, ¿aparece la pantalla? ¿Aparece la pantalla? Sí, señor. Entonces, estábamos estudiando el esquema de conmutación de la modulación del ancho de pulso. Ese esquema supone
el tener dos interruptores. O sea, esto es un brazo, una rama del puente H. ¿Sí? Aquí tendríamos por el otro lado la otra rama. Entonces, miramos esta rama, una rama. Claro, lo que ocurre en esta rama es análogo a lo que ocurre en la otra rama. Y entonces lo que tenemos aquí es un esquema PWM de tipo bipolar. Bipolar. ¿Por qué decimos que es de tipo bipolar? Porque el voltaje entre el punto A y el punto cero, aquí como tenemos un esquema de este, necesitamos de fuentes auxiliares. Los capacitores son como fuentes auxiliares. Entonces, podemos suponer que aquí hay una carga entre VA y cero. Entonces, cuando se cierra el interruptor A, cierra, esto funciona, este capacitor funciona como una fuente alterna, una fuente alternativa a esta. Entonces, cuando se cierra el interruptor a TA más, el potencial de A es un potencial positivo. ¿Sí? Entonces tenemos todos los positivos que aparecen aquí. Cuando se cierra el interruptor TA menos, el potencial de A va a ser un potencial negativo y tenemos entonces todos los negativos que tenemos por este lado. ¿Sí? Y vemos que ese ancho, que la duración de cierre de los interruptores está regulado por unas señales que provienen de la comparación de una onda senoidal de baja frecuencia, ¿sí?, con una onda triangular de alta frecuencia que la denominamos portadora. Entonces decimos que cuando el voltaje de control o voltaje de referencia es mayor que el voltaje triangular en esta zona aquí. ¿Ven el cursor? Si lo ven, ¿no? ¿Ven el cursor? ¿Aló? Sí, señor. Entonces, en esta zona, la onda seno es mayor que la onda triangular. Cuando el voltaje senoidal de control es mayor que la onda triangular, se cierra aquí el interruptor TA más. Al cerrarse el interruptor TA más, B sub A es un positivo. Y entonces aquí va a aparecer este voltaje positivo. ¿Sí? La duración de eso viene dada por la duración, por el intervalo que hay, este intervalo. ¿Sí? Entonces, estos intervalos son los que van marcando los positivos. Este va aumentando acá, después irá disminuyendo, etc. Entonces vemos que la duración de los pulsos positivos va aumentando acá, después comienza a disminuir. La duración en esta zona donde el voltaje triangular es mayor que el voltaje senoidal, entonces en ese momento cierra TA menos y el potencial de A es un potencial negativo, y entonces va a aparecer aquí este potencial negativo. Entonces resulta... Ingeniero, qué pena, lo que pasa es que tengo problemas con la conexión, es que estoy fuera de Cúcuta. Se me está cayendo a cada rato. Bueno, hay algún compañero que grabe la clase y que después se la pase. Yo no la puedo grabar porque tenemos instrucciones de no grabar las clases. Porque la clase Listo. no la podemos grabar nosotros porque necesitamos tener el permiso de todos los estudiantes y eso es difícil de tenerlo. El estudiante sí puede grabar la clase. Nosotros los profesores no podemos grabar la clase. ¿Ok? El estudiante sí la puede grabar, que cualquier compañero la grabe y pues se la haga llegar. Sí, es que ya la estoy grabando. ¿Cómo? Yo la estoy cada rato grabando. se me está cayendo. Sí, no, miren, es que es trágico, yo no sé. Yo vivo en un sector aquí en Villarrosario y ayer se me fue 6 veces la energía eléctrica. No, Centrales nos quitó el servicio 6 veces en el día. Y el internet, que es de Tigo, se va con una frecuencia inusitada, pero las tarifas sí son bien altas.
a las tarifas, lo que pago por centrales eléctricas y lo que pago por el internet de Tigo, no se lo cuento, ¿sí? Esa es parte de esa esclavitud que nos tiene el sistema aquí, ¿no? Que nos hace pagar unos servicios bien costosos y cada día la calidad de esos servicios se está reduciendo, pero el costo sí sigue aumentando. Entonces, que alguien grabe la clase y después se la hace llegar. Entonces, cuando estamos en esta parte donde el voltaje triangular es mayor que el voltaje senoidal, en ese momento se activa el interruptor TA-, el potencial de A va a ser ahora un potencial negativo y entonces estamos generando este pulso. ¿Qué significa? Que entre este instante, entre este punto y este punto, a la carga se le aplica un voltaje positivo y después un voltaje negativo. Como es de alta frecuencia, él responde al valor medio, a ese valor medio que lo llamamos valor instantáneo promedio, porque va cambiando. Valor instantáneo promedio. Promedio, porque es el promedio del periodo de conmutación. El tiempo que está cerrado, TA más el tiempo que está cerrado, TA menos, ese es el periodo de conmutación. ¿Sí? Y como es un periodo de conmutación que es muy pequeño comparado con el periodo de la onda seno, entonces podemos decir que es un instante. Pero en ese instante, a él se le aplica una parte positiva y una parte negativa. El área neta, el valor neto aplicado es positivo. Entonces, el sistema responde a ese valor instantáneo promedio. Eso es lo que aparece en los sistemas. Como es de muy alta frecuencia, él responde al valor medio, ¿no? Algo así como cuando usted le aplica a un camión que tiene una gran masa, ¿sí? Y le aplica una fuerza pulsante de alta frecuencia. El camión va a responder es al valor medio, porque la inercia no lo deja seguir. La rapidez con que lo está excitando es algo parecido a lo que ocurre en estos circuitos. Entonces, a este sistema lo llamamos que es un esquema de conmutación, de modulación del ancho de pulso de tipo bipolar. De tipo bipolar porque a la carga se le aplican los dos polos, la polaridad positiva y la polaridad negativa. En cada instante le estamos aplicando, en cada pequeño valor de tiempo, le estamos aplicando una parte positiva y una parte negativa. De ahí su nombre de bipolaridad. En estos esquemas hay dos parámetros muy importantes. La modulación de amplitud, que es MA, vamos a mirar si la vemos acá, vamos a mirarla acá. La modulación de amplitud no está definida aquí, vamos a mirar atrás, y la modulación de frecuencia. Vamos a ver si está definida atrás. Aquí la vemos, la modulación de amplitud, MA, modulación de amplitud, que es la que me define cuál es la relación entre la amplitud máxima del voltaje de control, la amplitud máxima del voltaje triangular, ¿sí? Con respecto a la amplitud del voltaje de control. Entonces, ¿cómo lo veríamos ahí? El voltaje de control tiene esta amplitud, el de la triangular tiene esta, y la amplitud del voltaje de control es esta. O sea, que aquí prácticamente estamos dibujando una relación una modulación de amplitud de 0,9, 0,8. Parece ser que el dibujo dice que es 0,8. O sea, ¿qué significa? Que la amplitud de la onda seno es el 80% de la amplitud de la onda triangular. Ese es un parámetro muy importante. El otro parámetro es el de modulación de frecuencia. Y la modulación de frecuencia me dice cuál es la relación
entre la frecuencia de conmutación de los interruptores, que es la frecuencia de la onda portadora, o sea, la frecuencia de la onda triangular, con respecto a la frecuencia de la señal de referencia o señal de control. En este caso, es 60 Hz o 50 Hz, dependiendo de si lo que queremos tener a la salida del inversor es un voltaje de 60 Hz o de 50 Hz. Y aquí me especifica cómo es la estrategia de control. Cuando el voltaje de control, o sea, el voltaje senoidal, es mayor que el voltaje triangular, se cierra T a más y el voltaje que se le aplica es un voltaje positivo. B de medios, que sería el voltaje en el capacitor que están conectados, como están conectados en serie, cada capacitor aquí lo vemos, cada capacitor se carga a la mitad del voltaje. Están conectados en serie, y entonces estos capacitores fungen como fuentes para la activación a través de T a más de una carga imaginaria que tenemos aquí. Una carga imaginaria que tenemos aquí, que sería el voltaje entre A y 0. La otra estrategia, cuando el voltaje de control es menor que el voltaje triangular, entonces se activa el interruptor TA menos y se le aplica un voltaje menos B de medios. Dice, puesto que los dos interruptores nunca están desconectados simultáneamente, el voltaje de salida B a 0 fluctúa entre el valor positivo y el valor negativo. Y la fundamental, la componente de frecuencia fundamental, que es esta curva, la componente sería esta. Ok. Entonces, la componente fundamental ¿de qué? De al utilizar la serie, al aplicar la serie de Fourier a esta forma de onda, entonces va a tener un valor medio que debe ser 0. Recordemos que no puede existir componente de valor medio en un sistema de corriente alterna, porque eso generaría unas altas corrientes. Y la componente fundamental, o sea, la componente de la frecuencia básica, que sería la frecuencia de la señal de control, es entonces una forma de onda, ¿sí?, cuya amplitud aquí es la que viene dada por la modulación de amplitud, el 80% de el valor de este voltaje, 80% de B de medios. Este es B de medios menos B de medios. Entonces, este sería el 80% de B de medios. Entonces, a medida que estamos modificando la relación de amplitud, modificamos este valor. En unos libros de texto a la modulación de amplitud se le llama como el índice de modulación, que es la manera como podemos ir variando la magnitud del voltaje alterno a la salida. O sea, que el voltaje alterno a la salida, acá, lo modificamos, lo variamos, variando la relación que hay entre la amplitud del voltaje de control con respecto al voltaje triangular. Seguimos entonces acá. Muy bien. Decimos entonces que el espectro de armónico de B sub a 0 bajo las condiciones indicadas en la figura en lo que hemos hablado. ¿Esas condiciones cuáles son? Las condiciones son con una modulación de frecuencia de 15 con una modulación de amplitud de 0,8. Entonces,
el espectro en frecuencias aparece aquí en la figura. Aquí aparece en la figura. Vamos a ver. Aquí. Aquí está. Veámoslo. Entonces aquí. Entonces, esta es la relación. Este es un valor en por unidad, fíjense, en por unidad, de la relación entre el valor eficaz de la componente fundamental con respecto al valor de la fuente, B de medios. ¿Sí? Entonces me dice, mire, la componente fundamental, 50 Hz, 60 Hz, esa componente fundamental tiene una amplitud del 80% de esta relación. Entonces sería el 80% del voltaje de la fuente, o sea, 80% de B de medios. ¿Sí? Después observen que aparecen unos armónicos igualmente importantes, mire, importantísimos, mire. Aparece un armónico aquí de frecuencia MF. ¿Cuál sería esa frecuencia MF? Supongamos que esto sea 60 Hz. Esa frecuencia MF a la cual aparece sería 60 por 15, serían 900 Hz. O sea, que a 900 Hz aparece una armónica muy importante, de una amplitud casi como el 80%, ¿sí? Casi del mismo valor de la fundamental. ¿Qué significa? Que mi filtro debe, pero aparecen también armónicas importantes al lado y lado, al lado y lado. ¿Qué quiere decir? MF más o menos 1, más o menos 2, significa que sería, MF sería, hemos dicho que MF es, que se me olvidó el nombre ahorita, MF es 15, entonces aquí sería 17, 15 más 2, 17, 17 por 60, aquí sería 15 menos 2, 13, 13 por 60, 13 por 60 serían 780, entonces aparecen a 780 Hz, aparecen armónicos que en el orden del 20%, más o menos el 20%. Después vuelven a aparecer armónicos importantes a 2 MF, o sea que sería a 2 veces 15, 30 por 60, serían 1800 Hz. 1800 Hz. Total, que mi filtro, yo tengo que, al hacer el análisis del filtro, tengo que tener en cuenta muy bien este espectro de armónicos, ¿sí? Y se prefiere la técnica PWM bipolar porque es la que tiene menos problemas con los armónicos que la técnica unipolar. Muy bien, continuamos. Entonces, aquí decimos, bueno, el pico de amplitud de la componente fundamental en frecuencia es M veces, 80%. MA, 80%, o 0,8 veces BD. Y esto se puede explicar, se va a demostrar esto. ¿Por qué? Porque el valor de la amplitud es MA veces, lo vamos a deducir ahora en la diapositiva que viene. Se puede notar que la salida promedia de voltaje, o más específicamente el voltaje de salida promediado en un periodo de conmutación, B sub a 0, depende de la relación B de control a B triangular para un valor dado. ¿Ok? Entonces, o sea, el valor de la fundamental es M a veces B de medios, es lo que quiere decir esto. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá. Tenemos acá. Que el valor, la amplitud
La amplitud de la fundamental es B de control sobre B triangular. A esto es lo que definimos como la modulación de amplitud. Modulación de amplitud. MA por B de medios. ¿Ok? Se asume aquí que el voltaje de control es de muy baja frecuencia comparado con respecto a la frecuencia triangular, a la frecuencia de conmutación. ¿Sí? La pregunta es ahora, ¿cómo deducimos esta expresión? ¿Cómo se deduce esta expresión? Entonces, imagínense que aquí vamos a tener, por ejemplo, en un periodo vamos a tener 8.3 milisegundos. Si estamos hablando de 60 Hz. Y si tenemos una frecuencia de 100 kHz, por ejemplo, significa que el periodo de conmutación 1 sobre 100 kHz sería 1 sobre 10 a la 5, ¿cierto? 100 kHz. El inverso de esto, 1 sobre 10 a la 5, sería 1, 10 a la menos 5, sería 10 por 10 a la menos 6. O sea que sería 10 microsegundos. Entonces, si es el periodo de conmutación de 10 microsegundos, entre este punto y este punto, un periodo de conmutación, ¿ok? Significa que el número de pulsos que hay aquí sería el resultante de dividir 8.3 milisegundos sobre 10 microsegundos. 8.3 por 10 a la menos 3 sobre 10 por 10 a la menos 6. O sea que sería 8.3 por 10 a la 3, que sería 8.300. 8.300 pulsos, imagínense. ¿Qué significa? Que si bien esto está variando de una manera senoidal, cuando yo escoja un solo periodo de conmutación, esto se va a ver es como una línea recta. Entonces, lo que vamos a ver aquí en el voltaje de control es una línea recta, porque ese intervalo, en un intervalo de 10 microsegundos, la función seno no varía casi muy poquito. Entonces, asumimos que ese voltaje de control es un voltaje constante. Muy bien. ¿Qué sabemos? Sabemos entonces que cuando el voltaje de control es mayor que el voltaje triangular en este campo, partimos de aquí. Entonces, en esta zona, el voltaje de control, que es este, que aunque es senoidal, se comporta como una línea recta debido al intervalo de tiempo considerado. Entonces, tenemos que se le aplica a la carga un pulso positivo, está aquí, de valor B de medios. Después, en esta zona, donde el voltaje de control es inferior al voltaje triangular, se cierra T menos y se le aplica el voltaje negativo. Entonces, cuando nosotros consideramos un periodo de conmutación, ¿qué significa el periodo de conmutación? Sería ir desde este punto hasta este punto. Entonces, aquí tenemos una parte que es negativa y otra parte que es positiva. Mediante geometría elemental de relación de semejanza de triángulos, es fácil saber cuándo intersecta esta línea con esta línea recta aquí para determinar cuál es el tiempo. El tiempo que dura el semiciclo negativo, el tiempo que dura el semiciclo positivo, sumamos el área neta y entonces el área neta, de ahí determinamos el valor medio. Y ese valor medio se lo pueden hacer ustedes fácil, no tiene una matemática muy elemental, muy básica. Y ese valor medio me resulta que es
el voltaje de control sobre el voltaje triangular, ¿sí? Esto es una amplitud, porque yo tengo que considerar este valor máximo para hallar este punto de corte. Pero esto sí es variable. Este voltaje de control es variable, aunque es una línea recta en un momento dado, en una línea recta, aquí será o una recta pero de valor diferente, aquí será una recta pero de valor diferente. Entonces, este es un valor variable y este voltaje de control, entonces, sobre el voltaje de triangular por el B de medio, me dice cuál es el valor. Este es un valor promedio aplicado en un periodo de conmutación. A ese valor lo llamamos el valor instantáneo promedio. Instantáneo porque este aquí está cambiando con el tiempo. Entonces, y aquí se evidencia, ¿no? Que si el voltaje fundamental de salida está relacionado como por esta expresión, y yo quiero que este voltaje sea un voltaje senoidal, entonces es lógico suponer que yo debo aquí proponer como voltaje de control una señal senoidal. Porque si yo propongo una señal senoidal, esta se me va a aparecer como la salida va a ser senoidal. Eso lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces dice el argumento anterior. ¿Qué significa el argumento anterior? El argumento anterior es el análisis de esta relación, que el voltaje de salida es proporcional al voltaje de la fuente y proporcional a la relación entre el voltaje de control y esta es la amplitud. Esta es la amplitud del voltaje triangular, ¿sí? Porque este voltaje de control ya sabemos que va cambiando. Esto puede ir arriba, puede ir abajo, puede ir sobre cero, después puede ir sobre el máximo. Este es un voltaje de control que es variable. Entonces dicen acá que el argumento anterior muestra por qué se debe seleccionar el voltaje de control como una función senoidal para suministrar o proveer un voltaje de salida senoidal con pocos armónicos, ¿sí? Si el voltaje de control varía senoidalmente a la frecuencia F1 igual a omega 1 sobre 2pi, la cual es la frecuencia deseada o la frecuencia fundamental de la salida del inversor. Entonces, por eso es que el voltaje de control yo tengo que asumirlo como senoidal, porque aquí entonces, aquí tendríamos que el voltaje de control, sustituir el voltaje de control por esta expresión, B de control seno de omega 1t por B de medios, entonces resulta que esto va a ser MA, porque aquí ya sí, en esta expresión, fíjense que aquí cambia B. Esta es la amplitud del voltaje de control. Mientras que acá no. Fíjense que aquí es minúsculas. Significa que esta es una cantidad variable. Esta es la amplitud del voltaje de control. Entonces, esta sí es una cantidad constante que la hemos definido como la relación, el índice de modulación de amplitud por B de medios, seno de omega 1t. Entonces, esta será la expresión para la componente fundamental que se obtiene en la carga, donde este va a ser la amplitud. MA por B de medios es la amplitud. Esta es la amplitud de la fundamental. La amplitud de la fundamental es esta. Y como MA, yo lo puedo variar, porque yo puedo variar a placer la magnitud, el voltaje de la triangular la dejo quieta, varío solamente la magnitud de la onda seno, entonces yo puedo aquí variar la amplitud del voltaje fundamental que tenemos en la carga. Entonces, el mecanismo para poder tener un voltaje variable en la carga es simplemente variando
la relación de amplitud o lo que se conoce en otra literatura como el índice de modulación de amplitud. Muy bien. Lo cual muestra, dice, que en una onda senoidal PWM, la amplitud de la componente de frecuencia fundamental de la salida de voltaje varía linealmente con MA. Esto que estamos es simplemente expresando en el lenguaje natural lo que dice esta ecuación. Es esto, simplemente. Entonces, el rango de MA, que es de 0 a 1, se refiere como el rango lineal. O sea, que cuando MA varía de 0 a 1, la variación de la amplitud del voltaje es una variación lineal, y entonces a eso lo llamamos el rango lineal. Seguimos. Dice, las armónicas en el voltaje de salida del inversor, en la forma de onda del voltaje de salida del inversor, aparece a los lados, centrado alrededor de la frecuencia de conmutación y sus múltiples. O sea, lo que quiere decir eso es lo que vemos en lo que vemos acá. Sí, a los lados de la frecuencia MF aparecen los armónicos también. A los lados de 2MF aparecen estos, aparece este par y aparece este par. ¿Sí? A medida que vamos aumentando, va aumentando el número de armónicos laterales centrados sobre la frecuencia 2MF, 3MF, 4MF y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué dicen acá entonces? Seguimos acá. Entonces dice que están centrados alrededor de la frecuencia de conmutación y sus múltiples. Esto es alrededor de las armónicas de MF, 2MF, 3MF y así sucesivamente. Este patrón general se mantiene verdadero para todos los valores de MA en el rango de 0 a 1. O sea, que ese patrón se repite para cualquier valor de MA. Entonces vamos a ver un caso particular y hacemos un ejemplo de lo que ocurre. Dice entonces, para una relación de modulación de frecuencia menor que igual que 9, ¿sí? Lo cual siempre es el caso, ¿sí? Normalmente la relación de frecuencias es muy alta, ¿sí? Muy alta, ¿ok? Entonces decimos que las amplitudes de las armónicas son casi independientes del valor de MF, aunque MF define la frecuencia a la cual ocurre, claro. Las frecuencias a las cuales ocurren los armónicos depende del valor de MF, ¿sí? Porque MF es el producto de la frecuencia fundamental por el número de veces que se ha seleccionado el índice de modulación de frecuencia. Entonces, las frecuencias de los armónicos están alrededor de JMF más o menos KF1. J puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, y K, hay una relación entre K y MF. Más o menos 1 menos 1. En el caso del MF igual a 1, MF igual a 2 sería 2 y menos 2. Y entonces hay una secuenciación que vamos a ver ahora, que cuando los valores de J son impares, las armónicas existen únicamente para valores de K. ¿De dónde se obtiene del análisis de Fourier? Una vez que se hace el análisis de Fourier, estas son consecuencias de analizar los resultados de la serie de Fourier. Para valores pares de J,
los armónicos que existen solamente serán para valores impares de K. Ahora, dice, será útil más tarde reconocer que en el circuito inversor de la figura 8.4, el voltaje entre la fase A y el neutro es igual al voltaje entre A y 0 más B de medios. Es fácil, lo miramos que es fácil reconocer esta situación. ¿Cuál es el voltaje B sub A N? Es este. El voltaje B sub A N, si yo me voy por este lado, aquí encuentro más B de medios y aquí encuentro más B sub A 0. B sub A 0 es el que hemos dibujado acá. Entonces, B sub A N es igual a ¿qué? A B de medios más B sub A 0, que eso es lo que aparece acá. Aquí lo vemos, ¿sí? ¿Qué dice esto? Entonces, los armónicos que hay aquí, esto es una cantidad constante, es el valor de la fuente. O sea, esta componente no tiene armónicos. Tiene armónicos esto. Entonces, lo que quiere decir es que los armónicos que hay en B sub A 0 son los mismos armónicos que se presentan en el voltaje entre la fase A y el neutro, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo, aquí tenemos la tabla para este tipo de conmutación PWM bipolar. ¿Qué dice esta tabla? Esta tabla dice, mire, aquí tenemos diferentes relaciones de modulaciones de amplitud o índices de amplitud o módulos de modulación de amplitud 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Recordemos que es la relación entre ¿qué? Entre el voltaje de control, la amplitud del voltaje de control y la amplitud del voltaje triangular. Es esto. ¿Ok? Y entonces vemos aquí los diferentes valores de H. Entonces decimos acá, mire, para el valor, para la frecuencia MF, donde MF es la modulación de frecuencia, y para un cierto valor de la modulación de amplitud, el valor que tenemos del armónico, la amplitud, está dada por estas cantidades. Estos valores son porcentajes de esta expresión. El valor de la amplitud del armónico sobre el valor de la fuente corresponden a estos porcentajes, ¿sí? La mejor manera es de entender esta tabla, de mirarla, es hacer el ejemplo que está planteado ahí. Y ahí fácilmente la entendemos. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Dice, en el circuito de la figura 8.4, que es el que estamos ya, lo hemos visto en varias oportunidades. En este circuito, tenemos aquí dos interruptores, una fuente, dos fuentes auxiliares formadas por capacitores de B de medios. Entonces dicen que para ese esquema, el valor del voltaje de corriente continua es 300. La relación de amplitud, la modulación de amplitud es 0,8. La modulación de frecuencia es 39. Y se asume que hay una frecuencia fundamental de 47 Hz. Entonces se pregunta, calcule los valores eficaces de los voltajes fundamentales para diferentes frecuencias y algunos de los armónicos dominantes en B sub A 0. Entonces, vemos que en esta expresión, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la amplitud de B sub A N
de AN sobre un medio de BD. Si queremos hallar valores eficaces, a esta cantidad la dividimos por raíz de 2, que es lo que están haciendo aquí. Aquí están dividiendo por raíz de 2. Por raíz de 2, y este es el porcentaje que me dan de el valor del voltaje de la fuente. La fuente es el voltaje de los capacitores. Entonces, cuando yo sustituyo aquí BD por 300 y lo divido entre 2 raíz de 2, me da 106.7. Y este valor es el que me da la tabla para los diferentes valores de frecuencias. Entonces, miremoslo. Entonces, miremos, por ejemplo, el de la fundamental. ¿Cuál es el de la fundamental? B sub A 1. B sub A 1. B sub A 1, el de la fundamental, ¿sí? Sabemos que el de la fundamental, aquí lo tenemos 1. ¿Sí lo vemos? Fundamental 1, ¿sí? Para un MA de 0,8, la amplitud de esa fundamental es 0,8. Entonces, es lo que tenemos acá. Tenemos acá que es 0,8, 0,8, ¿sí? 0,8 por esta cantidad, por 106.7. Y entonces vemos que el valor que se genera a 47 Hz es una onda seno cuya amplitud es 84.86. Ahora nos interesan los armónicos. ¿Qué armónicos nos interesa? Entonces, fíjense que lo que nos interesa lo tenemos acá. ¿Qué pasó acá? Aquí. En el espectro de frecuencias, entonces, aquí vamos a calcular, a ver, a una frecuencia MF, vamos a ver cuál es la amplitud de este armónico para esta frecuencia MF. Eso es lo que queremos hallar. Y también nos interesa calcular la amplitud de los armónicos que están a los lados laterales del armónico de frecuencia MF. Aquí nos interesa ver cuál es la amplitud de estos armónicos. Lo vemos acá. Lo vemos acá. Y decimos, bueno, muy bien, ¿qué es MF? MF, tenemos que la frecuencia es 47, MF es 39. Si multiplicamos 39 por 47, nos va a dar 1833 Hz. Entonces, nos estamos ubicando en determinar cuál es la amplitud del armónico de 1833 Hz. Y entonces nos vamos para la tabla. ¿Qué nos dice la tabla? Que cuando es MF, para MF, con una relación, modulación de amplitud de 0,8, fíjense, aquí vamos a tener 0,818. Fíjense que entonces en este momento la amplitud de ese armónico es superior al de la fundamental, miren, 0,818. Cuando hacemos ese cálculo, 0,818 nos da, miren, que el armónico tiene una amplitud superior a la de la fundamental. Después nos vamos entonces para el otro. ¿Cuál sería el otro? El otro sería MF más o menos 2. Más o menos 2. ¿Qué significa MF? Entonces, MF más o menos 2 sería menos 2 sería 1833. MF menos 2 sería 37. 37 por 60 nos da 1739. MF más 2 sería 41. 41 por 60 nos da 1927. Y nos vamos a la tabla que nos dice cuál es el armónico de MF más o menos 2. Tiene para una modulación de amplitud de 0,8, tiene una amplitud de 0.220. Entonces, vamos a ver aquí
que entonces 0,220 por 106 me da 23.3, 0,22, ¿sí? Por 106.7 me da 23. O sea, son dos armónicos iguales a los lados del armónico más importante, que es este, ¿sí? Pero sus amplitudes son significativas. Entonces vemos que las amplitudes de los armónicos de 1927 Hz es 23.3 y la de 1739 es 23.3. Y así podemos construir entonces, esta sería para MF, esta sería para 2MF. 2MF, 2 por 9, 18, 2 por 9, 18, 2 por 3, 6 y 1, 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estaría la tabla acá? Que sería 2MF más o menos 1. Sería 2MF más o menos 1. Sería 2 por 9, 18, 78. Más 1, 79. Menos 1, 77. Entonces calculamos para 77 y para 79. Y aquí en la tabla vemos que para estos, miren, para 0,8, la amplitud es 0,314, que es lo que aparece acá. 0,314, ¿sí? 0,314 por 106 nos da 33 para el de 1833, ¿sí? Y entonces nos da el loto del 0,314. Y de esta manera vamos construyendo las amplitudes de los diferentes armónicos que nos genera este sistema. Muy bien, dejamos por ahí. Entonces mañana en la noche consulten el DVCs y nos vamos a encontrar el viernes en la tarde para resolver el examen. Muy bien, que pasen una feliz tarde, nos despedimos y nos veremos mañana. Nos veremos ¿qué? El viernes en la tarde. Voy a esperar, la asesoría está de 4 a 6. Vamos a ver si empezamos a las 4. De 4 a 5. ¿Hay algún inconveniente? Es más mejor, es mejor para ustedes, de 4 a 5 o de 5 a 6. Ingeniero, pues de 5 a 6, porque sí, de 5 a 6, ingeniero. ¿Cómo? Hay varios que tenemos clases los viernes de seguido de 2 a 6. No entiendo, por favor. Que si puede mejor de 5 a 6, ingeniero. ¿A qué hora, disculpe? De 5 a 6, el viernes. De 5 a 6. Entonces nos encontramos de 5 a 6. Ok, perfecto. Muy bien. De 5 a 6 nos encontramos. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Bueno, listo, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Sí, ingeniero, gracias. Hasta luego, que tenga buen día.